Pero muy buenos días para todas aquellas personas que por regla general acostumbran a escucharnos a través de nuestras redes sociales en las distintas cuentas de YouTube, de Facebook o de Instagram. Particularmente hoy traigo un tema de actualidad relacionado con el proceso de paz y con la idea un tanto peregrina del presidente Gustavo Petro de soportar, sustentar o fundamentar la convocatoria de una eventual Asamblea Nacional Constituyente con las normas, según su propio decir, que están insertas en los acuerdos de paz suscritos por el gobierno colombiano con la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2016, acto que tuvo lugar en la capital de Cuba, en la ciudad de La Habana. Juan Manuel Santos, independientemente de lo que se pueda o se quiera decir de él, tiene a mi juicio la suficiente autoridad para afirmar que la Asamblea Nacional Constituyente que pretende convocar en el futuro el presidente Petro o el gobierno del presidente Petro no se podría hacer bajo ningún punto de vista bajo el prisma o bajo los prismas supuestos de los acuerdos de paz en La Habana, como quiera que sobre ese particular, según Santos, según consta evidentemente en el texto de los acuerdos, no existe absolutamente ninguna palabra que se refiera a la posibilidad de convocar directamente al pueblo o de crear situaciones lo suficientemente conflictivas como para, con el pretexto de que ellas perturban gravemente el orden público, se pueda convocar una Asamblea Nacional Constituyente omnímoda y omnipotente, como lo dijera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 1990. Juan Manuel Santos ha sido lo suficientemente categórico al decir que la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2016, cuando se estaban cerrando los acuerdos de paz en La Habana, fue una de las líneas rojas que se estableció para que sobre ese particular no solamente no hubiese un acuerdo determinado, sino para que adicionalmente no se entrara en esa discusión, que es un terreno bastante espinoso en mi opinión, especialmente por lo que tiene que ver con la posibilidad de que a través de una Asamblea Nacional Constituyente se puedan revocar los poderes constituidos o se pueda ampliar el tiempo en que esos poderes constituidos puedan ejercer sus funciones. En esas circunstancias queda claro, pues, que la única posibilidad que tendría el gobierno actual del presidente Gustavo Petro o el gobierno actual presidido por Gustavo Petro Urrego no tiene opción distinta si lo que quiere es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que atenerse a los postulados, a lo consagrado, a lo plasmado en la Constitución Política de Colombia, cuando se refiere a las distintas formas en que, según ella, se puede reformar la Constitución. En primer lugar, es claro que, de conformidad con las diversas sentencias de la Corte Constitucional, el constituyente derivado, que en este caso particular es el Congreso de la República, no tiene facultades para sustituir la Constitución política, es decir, no puede expedir ni puede promulgar una Constitución nueva,
sino que debe limitarse exclusivamente a reformar en aquellos puntos pertinentes la Constitución política actual, es decir, la Constitución vigente desde el 4 de julio del año 1991. Los tres caminos para reformar la Constitución están establecidos allí en la Constitución Política de Colombia y no son otros distintos que el tradicional acto legislativo que se presenta al Congreso de la República para que éste ejerza su competencia derivada de reformar la Constitución mediante la aprobación en 8 debates en 2 sesiones ordinarias consecutivas del correspondiente proyecto sometido a su consideración. Existe un segundo camino tanto como existe un tercer camino. El segundo camino es el sometimiento a un referendo de carácter nacional los textos constitucionales que eventualmente deberían o podrían ser aprobados por el pueblo o por el cuerpo electoral en ejercicio de la función constituyente. Y el tercer camino, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero esta solamente puede ser convocada dentro de los términos perentoriamente establecidos en la Constitución Política de Colombia, que consiste fundamentalmente en la expedición de una ley que así lo establezca, con la correspondiente convocatoria al cuerpo electoral para que elija a los constituyentes que eventualmente se reunirían para debatir aquellos puntos o aquellas reformas a la Constitución política que le sean presentados por el gobierno o que surjan de la iniciativa de los delegatarios en el seno de los debates que se habrán de adelantar en la Asamblea Nacional Constituyente. Así pues, establecidas las cosas en ese orden de ideas, le es absolutamente imposible al jefe del gobierno convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera de estos caminos establecidos en nuestra Carta Fundamental, y por lo tanto cualquier tentativa o cualquier intentona de modificar o de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por caminos distintos necesariamente tendrá consecuencias nefastas para la historia política del país, como es evidente que se habrá producido una ruptura del orden institucional en caso de que se materialice ese camino lleno de abrojos y de espinas que pretende el presidente Petro Urrego imponerle al país a través de lo que él llama eufemísticamente la posibilidad de un nuevo estallido social. En cualquier caso, es absolutamente claro que la Constitución colombiana expedida en 1991 establece los caminos para modificar la Constitución, para modificar los mandatos constitucionales, con el antecedente de que la Corte Constitucional estableció que el constituyente derivado no podrá bajo ningún pretexto sustituir la Constitución política o tocar aquellos elementos estructurales que constituyen la razón de ser o la esencia misma de la Constitución de 1991. Por ejemplo, bajo esa premisa, la Asamblea Nacional Constituyente que surja dentro del procedimiento establecido por la propia Constitución no podrá, repito a título de ejemplo,
crear en Colombia una monarquía o una república de corte parlamentario, sino deberá seguir los lineamientos establecidos por el constituyente, especialmente aquellos que se establecieron tanto en el prólogo de la Constitución Política del año 91 como en el artículo primero de esa misma Constitución Política del año 91. Así las cosas, pues, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del respeto a las instituciones democráticas, no le cabe a la actual administración del Estado colombiano, al jefe del Estado, al jefe del gobierno, al jefe de la administración pública, otro camino distinto que ceñirse a los imperativos constitucionales si pretende o quiere reformar la Constitución como requisito necesario sine qua non para introducir aquellas modificaciones que crea pertinentes, haciendo por supuesto la salvedad, como también lo manifestó la Corte Constitucional, que una vez presentado el correspondiente proyecto de reforma constitucional, tanto los congresistas, en el caso de la presentación de un acto legislativo, como los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de la convocatoria de una Asamblea Constituyente o Constitucional, mantienen lo que la doctrina ha llamado iniciativa parlamentaria, es decir, la facultad, la potestad de debatir, controvertir, discutir, proponer modificaciones o cambiar los textos que establezca el proyecto correspondiente para mejorarlos o para darles la correspondiente claridad según sea el caso pertinente. En conclusión, no podemos desechar de manera irracional, de manera compulsiva, todo aquello que diga el expresidente Juan Manuel Santos, aunque no hubiésemos estado de acuerdo con sus políticas de pacificación y mucho menos con el procedimiento que se siguió, no solo para llegar al frustrado acuerdo de paz de La Habana, sino también para organizar el plebiscito o el referendo que posteriormente el presidente de la República lo perdió desde el punto de vista electoral, sino también por la manera como se impuso o cómo quisieron imponer las distintas normas o los distintos actos legislativos dentro del esquema que se llamó, a mi juicio impropiamente, la implementación del proceso de paz suscrito por el presidente de la República o por el gobierno con la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a finales del año 2016, acuerdo de paz cuyo texto, no lo debemos olvidar jamás, fue rechazado por una mayoría de colombianos que no estuvieron de acuerdo con introducir reformas a la Constitución política y mucho menos con un acuerdo de paz que daba representación política y elegibilidad a los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC.